Hola amigos y amigas de cuarto de secundaria, yo soy Yaremis Rebasa y hoy les traigo un nuevo episodio de Aprendo en Casa, en el que seguiremos conversando sobre los diversos factores que influyen el éxito o fracaso de las acciones que toman los gobiernos cuando hay una crisis nacional. Por ejemplo, ahora que vivimos la pandemia de la COVID-19, hemos visto que por un lado están las políticas sobre estrategias de prevención del contagio y por otro lado están los avances científicos y tecnológicos necesarios para descubrir tratamientos adecuados para la infección. Me llama la atención que muchos usan palabras como de guerra y que hay que vencer y ganarle al coronavirus. Me pregunto, ¿será que una pandemia puede originar una crisis tan fuerte como una guerra? A simple vista, una puede pensar que son cosas distintas, pero lo que es difícil de negar es que ambas tienen consecuencias en nuestra convivencia y en la economía de las familias, por lo que es importante pensar estratégicamente y movilizar recursos de todo tipo para que el menor número de personas sea afectado. Para hablar sobre las estrategias que se implementan en medio de una crisis, hoy seguiremos aprendiendo sobre la guerra con el Ecuador, porque durante esta guerra el gobierno peruano incorporó nuevas tecnologías militares, tanto como para la aviación, como en el paracaidismo y en la artillería. A partir de este evento histórico nos preguntamos, ¿cómo influyeron los recursos humanos y económicos en el resultado de la guerra con el Ecuador? Y reflexionamos sobre cómo nuestro país está buscando consolidar su convivencia y economía hoy. Hemos visto, por ejemplo, cómo las familias de distintas regiones se han reincorporado a sus actividades económicas. Veamos entonces el siguiente video de Sucedió en el Perú y sigamos aprendiendo sobre nuestra propia historia. Adelante. El teatro de operaciones es un lugar muy complicado, altas temperaturas, caminos pues intransitables, ¿no? Por las lluvias, por efecto de las lluvias se aniegan, ¿no? Se vuelven lodazales, la vegetación impide pues el desplazamiento de la infantería. El 14 de julio de 1941, el ministro de Guerra le comunicó al general Ureta que, conforme a lo acordado, era hora de lanzar al ataque al agrupamiento norte. Así fue como el conflicto se convirtió en un conflicto armado abierto, tomando parte activa en él las tres Fuerzas Armadas, Aviación, Marina y Ejército, además de las fuerzas policiales. El objetivo era controlar la zona de donde provenían las incursiones al Perú. El agrupamiento norte tenía pues componente terrestre, ¿no? Que eran la primera división ligera, la octava división ligera, y tenía también un componente naval, ¿no? Que tenía dos fragatas, ¿no? La Villar y la Guise, y submarinos, lanchas torpederas, y también un componente aéreo, ¿no? Estas tropas estaban con lo más moderno de la tecnología de esa época, del año 41. El encuentro militar decisivo se libró en Zarumilla el 23 de julio de 1941. Las fuerzas peruanas eran mayoritarias y estaban mejor equipadas que las ecuatorianas. Se trató de una suerte de operación relámpago. El general Ureta fue el artífice de esa ofensiva, que incluía el uso de blindados y de unidades aéreas y navales. La primera división ligera, que actuaba en Tumbes, se dividió en 4 destacamentos. Porque el frente era extenso, era extremadamente extenso, y la zona era de una vegetación densa y de comunicaciones muy pobres, por lo que se tuvo que armar 4 destacamentos que iban a actuar en forma independiente. Es por eso que decimos que la batalla de Zarumilla es el conjunto de acciones aisladas, pero dirigidas, centralizadas, que permitieron la recuperación de nuestra frontera. Cuando las tropas peruanas atacan, gran parte de la tropa era del sur, eran indígenas, ¿no? Muy cetrinos, y atacaban con casco de corcho japonés. Entonces en el Ecuador se pensó que había tropas japonesas atacando el Ecuador, ¿no? Y eso apareció en los periódicos, ¿no? Obviamente se desmintió y la propia embajada japonesa lo desmintió, ¿no?
guerra llegó al teatro de operaciones un equipo cinematográfico encabezado por Kurt Hermann. Con el apoyo del Estado Mayor del Ejército Peruano, se dispusieron a grabar varias escenas del conflicto que serían emitidas en un noticiero propagandístico en las salas de cine de nuestro país. Recopilaron tanto material que al final decidieron hacer un documental. Grabaron a los paracaidistas cayendo en Machala, el bombardeo aéreo de Puerto Bolívar, al ejército peruano cruzando el río Zarumilla, en fin, una cantidad de cosas. Un material de un valor incalculable en este siglo. Este valioso material fílmico nos muestra las innovaciones del ejército peruano, desde la participación de paracaidistas para tomar la localidad de Puerto Bolívar de la provincia ecuatoriana de El Oro, hasta el uso de tanques en la ofensiva sobre la zona fronteriza del territorio ecuatoriano. Además de motociclistas, artilleros, caballería, instalación de centrales telefónicas para establecer comunicaciones, trabajos topográficos y también trabajos de ambulancias y recojo de heridos en el campo de operaciones. Sin duda, un extraordinario documento histórico. La campaña de 1941 tiene muchas innovaciones. Es la primera vez que se emplean blindados, ¿no? Como ya indiqué, en América. La primera vez que se emplean unidades blindadas para hacer una operación ofensiva de explotación. Y es la primera vez que también se emplean en América tropas paracaidistas, ¿no? Y llegaron a Puerto Bolívar, tomaron ese objetivo y pudieron hacer una especie de reunión rápida con las fuerzas blindadas que ya venían progresando desde con la intención de conquistar Machala. Muchos peruanos. Este sábado a las 9 de la noche, enfrentar día a día a las numerosas empresas que está ayudando a las familias más vulnerables. Y por supuesto les presentamos la campaña Únete a los voluntarios del Bicentenario. Esto y más en modo Bicentenario, los sábados a las 9 de la noche por TV Perú. Primero mi salud. A continuación, Mundo Animal. Estamos en el Óvalo Quiñones y aquí encontramos uno de los muchos monumentos que existen en nuestro país en homenaje al héroe máximo de la Fuerza Aérea, el Teniente José Abelardo Quiñones. Este monumento fue inaugurado en el año 1991 conmemorando los 50 años del sacrificio del joven aviador. El acto heroico de Quiñones tuvo lugar el 23 de julio de 1941. Él formaba parte de la escuadrilla 41 de caza y a bordo de su avión se dirigió a atacar el puesto militar de Quebrada Seca, un puesto importante de los ecuatorianos. Resulta que llegando allí hizo un descenso para lanzar sus proyectiles, pero su avión fue impactado por la artillería enemiga y entonces comenzó a caerse. Quiñones, lejos de abandonarlo saltando en paracaídas, decidió estrellar su avión contra el puesto militar. Esa acción lo convirtió en el héroe que hoy honramos. El avance peruano tras la victoria de Zarumilla parecía incontenible.
unidades peruanas ocuparon la provincia ecuatoriana de El Oro, haciendo retroceder a las tropas ecuatorianas. El ejército peruano pasa una gran ofensiva en el año 41 y ocupa la provincia del Oro, parte de la provincia de Loja, bloquea la costa de Guayaquil, y las tropas ecuatorianas se vieron desbordadas por el avance rápido del ejército peruano. De esta manera podríamos decir que fue una victoria peruana conseguida en pocos meses. La escuadra peruana actuó desde el primer momento controlando el Guayas. Asimismo, hubo algunos encuentros entre lanchas patrulleras. La victoria militar tuvo el liderazgo del general Eloy Ureta, comandante en jefe del agrupamiento norte. Es la cabeza visible, pero detrás de él existen los miembros de su Estado Mayor que quedaron anónimos para la historia, pero son los que hicieron todo un planeamiento detallado que permitió que no solamente en el aspecto de operaciones, sino en el aspecto logístico y administrativo, todo vaya como correspondía, ¿no? En el Teatro de Operaciones del Norte, el general Ureta, y en el Teatro de Operaciones del Nororiente, el general Silva Santisteban. En el conflicto de 1941 destacaron varios personajes militares. Sin duda, uno de ellos fue el general Eloy Ureta. Él fue comandante en jefe del agrupamiento del norte y su actuación fue decisiva para conquistar la victoria. Por ello, el 18 de enero de 1946, el Estado le otorgó el título honorífico de mariscal. Desde entonces, nadie más lo ha recibido. Este conflicto militar culminó en una victoria definitiva de las armas peruanas, que ocupó territorio enemigo no con la intención de quedarse con él, sino con la intención de asegurarse una negociación adecuada y justa que se ciña a los fundamentos históricos que tenía y jurídicos que tenía el Perú para argumentar que sus territorios, tanto de Tumbes, de Jaén y de Maynas, nos pertenecían por derecho. La intervención de los Estados Unidos, Brasil y Argentina detuvo el incontenible avance peruano, impidiendo así que se concreten las planificadas fases sucesivas. Se decretó un cese al fuego, pero a pesar de ello, continuaron los enfrentamientos. Uno de estos se produjo el 11 de septiembre de 1941 en Porotillo, Ecuador, donde efectivos peruanos fueron emboscados. Allí murió el héroe Alipio Ponce, destacado teniente de la Guardia Civil. Ponce había participado valientemente en la batalla de Zarumilla y en las acciones de Carcabón y Huavillos. Tenemos muchísimos héroes, ¿no? El teniente Joile, Astete, el mayor Novoa y una serie de oficiales, Alipio Ponce, del Titán de Carcabón. Este caso particular es para resaltar que no solamente fue intervención de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Guardia Civil tuvo un papel importantísimo, ya que actuó en todas las acciones, permanentemente, en forma conjunta con nuestro ejército y con el apoyo de nuestra aviación y nuestra marina, ¿no? Los países mediadores, Estados Unidos, Brasil y Argentina, lograron hacer que el 2 de octubre de 1941, Perú y Ecuador suscribieran el Acta de Talara. En virtud de ella, se creaba una zona desmilitarizada entre los ejércitos de ambos países y además, estos se comprometían a abstenerse de realizar operaciones bélicas de toda clase. En el marco de la conferencia para reaccionar como continente frente al ataque de Pearl Harbor, los países mediadores, Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina, facilitaron el 29 de enero de 1942 en Río de Janeiro la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites entre Perú y Ecuador. Sí, nosotros popularmente conocemos este protocolo como el Protocolo de Río de Janeiro, porque fue firmado en esa ciudad. Y como ya dije, los garantes del protocolo fueron Estados Unidos, Chile, Brasil y Argentina.
15 días después de haberse suscrito el protocolo de Río de Janeiro, el Perú se retiró detrás de la línea acordada en el referido documento y entregó al Ecuador las zonas que ocupaba. Las autoridades civiles ecuatorianas ejercerían jurisdicción en las zonas que habían quedado desocupadas y desmilitarizadas en su territorio hasta que se diera la demarcación final. Cuando se firma el protocolo de Río de Janeiro, el Perú está ocupando la provincia del Oro. Pero, importante, el Perú no esperó a que termine la demarcación para retirarse de la provincia del Oro. Se retiró antes, ¿no? Es un tema un poco polémico, pero quiero subrayarlo con el propósito de destacar la buena fe peruana de retirarse de un territorio ocupado, porque el Perú no quería apoderarse de ningún territorio, simplemente quería garantizar los territorios donde había población peruana. Estados Unidos interviene para actuar como árbitro y propone entonces unas conversaciones de paz que se van a realizar en Río de Janeiro, en la cual se consigue algo así como la delimitación definitiva de la frontera, que respecto del statu quo de 1936 significa una pequeña ganancia para el Perú. No es la pretensión máxima peruana, que era ocupar toda la Amazonía, casi hasta las goteras de Quito, pero se logran ganar algunos territorios. El protocolo de Río de Janeiro estableció una frontera definitiva entre Perú y Ecuador, cuya delimitación estaría a cargo de una comisión mixta. Sin embargo, un tramo de 78 kilómetros de la cordillera del Cóndor nunca pudo ser demarcado ni se colocaron los hitos respectivos. ¿Por qué? Por la dificultad geográfica del terreno y también porque desde 1951 Ecuador no se mostraba como muy dispuesto a hacerlo. Ante esta situación, años después, Ecuador volvería a presentar reclamos al Perú y renacerían las tensiones. Las tropas peruanas victoriosas participaron de un desfile en el Estadio Nacional de Lima. Este acontecimiento fue registrado en el documental Alerta en la Frontera, que finalmente no se estrenó en las salas de cine. El motivo fue que el gobierno peruano no quería entorpecer las negociaciones de Río de Janeiro. Ese material salió a la luz hace muy poco, luego de más de 70 años de ocurridos los hechos. La guerra creo que fue importante para el Perú desde varios ángulos. Por un lado, consolidó al gobierno de Prado. Prado, cuando empezó, se le veía como un gobierno relativamente débil porque el Perú venía de una larga dictadura militar, un gobierno sin Congreso como había sido el de Benavides. El presidente anterior a esa época militar había sido Leguía, que había quedado desacreditado ante la opinión pública por autoritarismo, actos de corrupción, de manera que había cierta desconfianza en un gobierno civil. Por otro lado, reconcilió a las Fuerzas Armadas con el país, que venían pues de esas dos derrotas. En 1945 fue inaugurado este conjunto escultórico en homenaje a los caídos del 41, que como les dije al inicio del programa, está en el campo de Marte. Fue obra del artista peruano Artemio Ocaña. Es un monumento con muchísima información, hay varias figuras, varias esculturas, varias imágenes. Por ejemplo, arriba tenemos 3 imágenes que representan a las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas, las mismas que Ecuador pretendía. También hay representaciones de la justicia, de la patria, del derecho y de la confraternidad americana como símbolo de paz entre las naciones. De verdad, les recomiendo que se den una vueltita por el campo de Marte para visitarlo.
A pesar de la victoria militar de 1941, el problema fronterizo no se había sellado. En 1960, el gobierno ecuatoriano decretó la inejecutabilidad del Protocolo de Río. La estrategia ecuatoriana consistió en señalar que había un accidente geográfico que no había sido considerado durante las negociaciones del Protocolo Río de Janeiro, que era el río Cenepa. Ellos decían que el río Cenepa creaba 2 divorcios de agua en una zona donde se consideraba que había solamente un divorcio de agua, ¿no? Y que supuestamente eso invalidaba todo el proceso. Es un argumento un poco, digamos, bastante, digamos, poco consistente, y de hecho los garantes del Protocolo de Río de Janeiro en la década del 60 no aceptaron esta posición. Como todos sabemos, las tensiones entre Perú y Ecuador continuaron. Y así se dio el llamado conflicto del Falso Paquilla en 1981 y en 1995 el llamado conflicto del Cenepa. Este último abrió un periodo de conversaciones entre Perú y Ecuador para terminar con los impases demarcatorios. Estos se resolvieron gracias a las opiniones técnico-jurídicas de los países garantes que fueron solicitadas por Perú y Ecuador. ¿Se acuerdan, no? ¿Cuáles eran los países garantes? Bueno, si no se acuerdan igual, lo repito por si acaso. Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina. Finalmente, el 26 de octubre de 1998 se suscribió el Acta de Brasilia, que fue firmada por los presidentes Alberto Fujimori, del Perú, y Yamil Mahuad, del Ecuador. En mayo de 1999 se puso el último hito de la frontera, por fin cerrando el conflicto que habíamos tenido con Ecuador durante tantos años. Finalmente descubrimos que nos habíamos peleado por un río ciertamente importante, pero Europa ya no era el gran mercado que fue en el siglo XIX. A partir de finales del siglo XX, la cuenca del Pacífico ha pasado a ser la cuenca importante del comercio mundial, o por lo menos tan importante como la europea, ¿no? Tenemos obviamente el mercado de Estados Unidos, pero la China, el Japón, Indonesia, han pasado a ser mercados muy importantes. Pocos pueblos se parecen tanto como el Perú y el Ecuador. De aquí quizás a 100 años, cuando tengamos la prosperidad de la Unión Europea, ¿no? Cuando pensemos realmente en confederarnos, seguramente los primeros vamos a ser peruanos y ecuatorianos, porque somos pueblos casi gemelos. Esa expresión ha sido empleada por más de un diplomático que ha trabajado allá, ¿no? Para comenzar tienen costa, sierra y selva, ¿no? El quechua de Quito es compatible con el quechua del Cusco. Somos 2 pueblos hermanos que hoy día vamos hacia el futuro, mirando el futuro de un desarrollo conjunto, ¿no? Si bien este programa se ha titulado El conflicto de 1941 y desde el inicio hemos resaltado la importante victoria militar que significó para el Perú, no queremos despedirnos sin destacar las relaciones que tenemos hoy con el Ecuador. Hoy, con el Ecuador, tenemos acuerdos comunes, gabinetes binacionales, y nos relacionamos de una forma que podría servir como modelo para nuestras relaciones con el resto de países limítrofes. Yo, como ustedes, imagino, sueño con un mundo sin guerras, un mundo donde no sea necesario matar a nadie para resolver un conflicto. Difícil, ¿no? Difícil pensar en eso, pero no es imposible. Supongo que tenemos que atender una vez más la educación, porque la educación nos hace más empáticos, más sensibles y, por supuesto, más civilizados. Nos vemos en la próxima. Y estamos de vuelta. ¿Qué les ha parecido toda esta nueva información? Yo la verdad no sabía mucho sobre guerras, pero me ha parecido muy interesante saber un poco más acerca de las políticas que implementaron los gobiernos de turno para hacerle frente a una crisis.
Por ejemplo, cómo incorporaron tecnología militar y cómo movilizaron hartos recursos humanos. Ahora seguro se están preguntando, pero Yeremis, ¿y qué tiene que ver todo esto con el Perú de hoy? Pues mucho, porque aunque vivimos en un país que no se encuentra en un conflicto bélico, aún tenemos mucho trabajo pendiente para consolidar una buena convivencia entre peruanos y peruanas. Y es muy importante por eso que los gobiernos sucesivos tomen acción estratégica y movilicen los recursos financieros, humanos y tecnológicos disponibles. Y si pensamos en las circunstancias actuales, movilizar aún más de lo que está disponible y conseguir nuevos recursos, porque la crisis nos exige ir más allá para vencerlas. Y ya casi nos vence el tiempo también. Pero antes de terminar, quisiera dejarles un reto para seguir pensando sobre todo esto en nuestras casas con nuestros familiares. El reto consiste en hacer un ensayo en el que den y fundamenten su punto de vista sobre cómo influyeron los recursos humanos y económicos que el Perú movilizó en la guerra con el Ecuador. Incluyan su reflexión de cómo el Perú está buscando consolidar su convivencia y su economía. Pueden guiarse no solo de lo aprendido hoy, sino también de las notas que tomaron en el episodio anterior. Y no se olviden de guardar su ensayo en su portafolio, ya que